Hace algunos días se ha desarrollado una convocatoria para poder asistir diferentes líderes políticos, sobre todo de oposición, de nuestro país en Boston. Sí, la convocatoria de Marcelo Claure. Varios han asistido, varios han estado. Bastantes fotografías que han circulado en redes sociales de asistentes. Ahí ven ustedes a Marcelo Claure. Representación de Creemos, Samuel Doria Medina, la vimos a Toribia Alero, a Sayuri Loza. Y claro, la convocatoria también se realizó para jóvenes, para empresarios y además para también quienes son parte importante, periodistas. Ven ustedes Eva Copa, ahí está también junto a Gonzalo Chávez. Tufi nos va a contar algunos detalles desde el ámbito periodístico de esta reunión, Tufi. Sí, así es, Luciana. Bueno, hemos podido participar también como periodistas ahí, in situ, con el objetivo básicamente de entender cuál es el objetivo que tiene Marcelo Claure al convocar, a invitar a 90 personas aproximadamente. No creo que líderes de la oposición exclusivamente. Ahí habían empresarios que, si bien tienen posiciones políticas, me imagino que no encajan dentro de la definición de opositores, más simplemente podrían estar planteando visiones críticas de la gestión económica, que no es lo mismo que ser opositor. Pero han estado 90 personas, reitero, desde el jueves pasado en Boston. Marcelo Claure escogió esta ciudad que alberga a la comunidad estudiantil más importante, podría decirse, entre comillas, del propio Estados Unidos, en el sentido de que ahí se forman profesionales a través de distintas opciones, ¿no? El MIT, la Universidad de Harvard, intentó darle ese enfoque académico Marcelo Claure en la perspectiva de poner en funcionamiento lo que se llama la plataforma Bolivia 360, que es una plataforma que pretende generar o proyectos o ideas, y esta ha sido una primera actividad, según explicó, que se va a repetir año tras año. Coincide, por supuesto, con un momento clave en la historia del país, el evento de elecciones presidenciales. Por eso es que entiendo que invitó a candidatos, 6 de ellos, entre los que se encontraban Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, el propio Jaime Dum, el propio Rodrigo Paz Pereira, la propia Eva Copa, específicamente. Si no me olvido, algunos de ellos también habían candidatos a la vicepresidencia. Es el caso del acompañante de Jorge Quiroga, o es el caso de José Luis Lupo, que formó parte de otra mesa de análisis más que todo económico. Hubo discrepancias en algunos sentidos, pero también presentaciones de propios profesionales de la Universidad de Harvard, a quienes se les ha encargado analizar qué pasa con la economía boliviana, que es la mayor preocupación, hacia dónde va. Y la verdad que las cifras que se explicaron desde la perspectiva de los estudiosos de Harvard, pero también de economistas bolivianos que estuvieron ahí como analistas, el caso de Gonzalo Chávez y otros más, pero entre otras cosas, la presencia de personajes internacionales a través de contactos virtuales, como ha sido el caso del expresidente de Argentina, Macri, o el expresidente de Colombia, Iván Duque, o exministros de Chile, de la línea de izquierda, por si acaso, también estuvieron ahí, o exministros de Argentina que acompañaron a Macri, pero además un ministro que está en pleno ejercicio en este momento en el gobierno de Milei, que mostraron lo que han hecho ellos con la gestión económica de sus países y plantearon lo que puede pasar con la economía boliviana. Eso generó, por supuesto, puntos de vista, en algunos casos encontrados, pero en un ámbito, diríamos que académico, con todo lo que implica eso, de no entrar en discusiones que pueden ser fuera de lo académico. Eso es lo que yo pude observar en las 2 jornadas, en mi condición de periodista, que ha ocurrido. Hubo una mesa también más específicamente dirigida no solamente a hacer un análisis económico, sino a mostrar lo difícil que puede ser en Bolivia aplicar alguna recomendación o receta, entre comillas, mágica que pueda solucionar el problema grave, así se lo ha planteado, el problema grave de la crisis fiscal, que podría luego generar un escenario un poco más complicado si no se generan algunas decisiones urgentes que podrían generar o disparar una crisis cambiaria o bancaria. Habían algunos banqueros ahí, para luego anticipar que se puede dar una hiperinflación que ojalá no se dé si no se toman medidas rápidas. De eso se habló en este encuentro en el que han participado, reitero, no solamente candidatos, sino también empresarios, académicos. Hubo un rector de una universidad, han
participado igualmente personas vinculadas al análisis de lo histórico, de lo cultural. Es el caso de Sayuri Loza, o es el caso de Gonzalo Mendieta, o del periodista Andrés Gómez, que alertaron que no es fácil aplicar en Bolivia un paquete de medidas económicas si no se considera lo social, lo político, que en este momento también atraviesa por una importante crisis de gobernabilidad. Es difícil para un gobernante en este momento encarar medidas, o el que vendrá igual, sea de izquierda o de derecha, que puedan tener un impacto muy fuerte en la propia sociedad boliviana. Pero lo cierto es que hay cierto consenso en que lo que se viene va a ser muy difícil, porque además no se perfila, no se ve en el escenario un gobierno fuerte desde la perspectiva de votación, como está fragmentado el país, tanto la oposición como la izquierda o lo que ha sido el MAS. Es muy difícil poder establecer que pueda haber un gobierno fuerte, votado y poderoso como para aplicar medidas rápidamente correctivas de lo que pasa. Eso en términos generales es lo que ocurrió entre el viernes y sábado en 2 jornadas muy intensas. Podemos seguir, por supuesto, hablando largamente de este tema, y entiendo que tenemos invitados para ese asunto. Sí, Tufí, y evidentemente están con nosotros ya conectados Sayuri Loza y Gonzalo Chávez, que evidentemente como tú van a darnos este panorama de lo que se vivió, de lo que se habló y de tal vez puntos fundamentales que se han abordado. Sayuri y Gonzalo, qué gusto tenerlos ambos con nosotros. Inicio contigo, Sayuri, ¿qué te ha dejado esta reunión en Boston? Y evidentemente, ¿cuál es el tema más preocupante para nuestro país? Buenas noches, Luciana, buenas noches, Bolivisión, y por supuesto a Gonzalo, que ha sido tan amable de llevarnos por su alma mater, mostrarnos los lugares, las instalaciones, contarnos la historia, y que para mí ha sido una de las cosas más bonitas porque, claro, Harvard es toda una institución y que ahorita está llevando a la espalda el enfrentarse a los rechazos de la derecha, porque los llama una universidad woke, y de la izquierda, que siempre rechaza lo norteamericano. Creo que el resumen de Tufí ha sido óptimo. Lo que él ha contado es precisamente eso. Han sido 2 días agotadores, con muchas intervenciones, con una gran cantidad de data, con preocupación de parte de nosotros los bolivianos que fuimos a escuchar, pero que también fuimos a aportar, porque por ejemplo a Ricardo Hausmann yo le llevé un libro escrito por 14 colegas suyos, ¿no?, economistas, que muestran cómo se puede aplicar en Bolivia las ideas, las propuestas que le está dando. Le llevé también a Marcelo Claure la propuesta sobre la fuerza de la polarización, las encuestas de polarización de Unámonos, y de varios investigadores. Un investigador muy querido me regaló su trabajo sobre los incendios forestales, y tratamos de ir un poco con eso, igual que Gonzalo, para responder, para sopesar a lo que nos decían los intelectuales de Harvard, que nos han escuchado con mucha humildad, que han hecho contrapunto con nosotros, y pues nada, para mí es eso lo lindo, ¿no?, que ha habido un diálogo muy, muy valioso. Sayuri, Miriam, respira un poco, porque yo sé que ha sido con otra intención, además, allá. Al de hablarle al señor Claure, de decirle por quién debería votar. Quiero que veas este video, por favor. Querido Obri, no puedo creer de que no ha estado con nosotros en la Universidad de Harvard. El futuro presidente debería haber estado acá, así que espero verte pronto. Pues, quiero que sepas que te estoy apoyando. ¿Verdad que lo apoyas? Hasta el final. La almohadilla de la victoria. ¿Esta es? Ahí está, la almohadilla de la victoria. Gracias. A ver, en medio de estas reuniones tan serias y cansadoras, ¿has tenido tiempo para hablar de Oberyn? Por supuesto, yo soy la asesora del presidente Oberyn, y siempre voy a llevar a que lo apoyen todos los hombres importantes y que haga alianzas. He tratado de que se alíe con el gato del Gonzalo, precisamente. No han querido. Bueno, son unos golpistas opositores de la extrema derecha, que seguramente se han aliado con el imperio. Y mira qué buen tipo Claure, porque me siguió el juego, y a mí me encanta eso. Ha sido todo una sensación en TikTok. Y para mí, bueno, eso es lo lindo, ¿no? Quizás lo que hubiera faltado es que haya más comunicación para la comunidad, claro, porque hubo mucha susceptibilidad de qué han dicho, y no, como dice el Gonzalo, no hemos ido a negociar el litio. O sea, ¿a qué han ido? ¿Para qué han ido? A recibir órdenes ni instrucciones. Sí. Escucha, apenas yo puedo recordar de cómo hacer café, peor voy a recibir instrucciones, ¿no? Pero sí ha sido un espacio muy bonito que hemos compartido con gente como Gonzalo, como Boris Braniza, bueno, tanta gente que sabe y que está desde hace años ya proponiendo también tienen sus propias propuestas para cambiar el país y para mejorar la economía.
Enseguida vamos a seguir repasando algunas imágenes que ha dejado esta reunión. Ahí los veíamos a Gonzalo, a Sayuri, con Marcelo Claure, con Eva Copa. En breve las vemos. Pero por favor, quiero mostrarles el siguiente tuit, la siguiente publicación de la cuenta X, que es justamente del precandidato Carlos Eduardo del Castillo. Y dice, cuarto, ¿era necesario viajar a Estados Unidos a decidir el futuro de Bolivia en Harvard? Lo pone en pregunta. Quizás era más fácil que el señor Claure venga a Bolivia y solicite en el salón de la UPEA o de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno o de la UMSA para decidir el futuro de nuestro país. Gonzalo, te paso la posta. ¿Qué piensas de esta publicación? Bueno, muestra pues una ignorancia supina del problema, porque nosotros no hemos ido a solucionar el futuro de nada. ¿Tú te imaginas que en 2 días tú puedes solucionar el futuro de algo? ¿No es cierto? Entonces, claramente muestra una posición política, ideológica, de un enorme desconocimiento de cómo funciona la academia, de cómo se debaten las ideas, las propuestas. Y bueno, no estamos discutiendo el futuro de Bolivia pues en los últimos 2 días en Boston. Estamos discutiendo, analizando, evaluando y preocupándonos sobre el futuro de Bolivia hace más de 20 años, especialmente en el gobierno del masismo. Entonces, y lo discutimos todos los domingos. Yo tengo una columna, también Sayuri tiene sus medios de comunicación. He estado en decenas de seminarios, talleres, encuentros en la UPEA, en la UMSA, en Cochabamba, en Santa Cruz. Al contrario, ¿no es cierto? Hemos estado debatiendo constantemente, y este es un seminario más que se da la posibilidad en un contexto académico donde habían otros bolivianos, y siempre es bueno pensar diferente, es bueno contrarrestar ideas, propuestas, análisis. Eso hacemos los académicos, no tenemos soluciones para resolver absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces, el futuro de Bolivia está en las manos del gobierno del MAS. El futuro de Bolivia es sin gas, sin hidrocarburos, sin minerales, sin divisas, con una inflación de 15, 20%. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Ese es el futuro de una gestión. Entonces, pues tú te imaginas que es absolutamente ridículo pensar que en 2 días vamos a decidir el futuro del país, cuando el futuro del país está todavía en manos de un gobierno incompetente, de un gobierno que no ha sido capaz de llevar adelante la economía boliviana. Entonces, esto fue un encuentro de orden académico, interesante, muy diverso, en algunos casos contradictorio, porque nadie ha ido a solucionar nada. No hemos ido a escribir decretos supremos que se van a implementar desde agosto o desde noviembre. No hemos ido a hacer un plan de gobierno, no hemos ido a escribir el próximo plan de acción de cualquier... No, simplemente esto es una reunión académica, ¿no es cierto? Que nosotros como académicos, como profesores, investigadores, estamos cada semana en Bolivia. Entonces, pues ese tipo de comentarios muestra cómo a veces el poder pues es bastante duro, deprecia el capital humano con una velocidad increíble, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de comentarios muestra pues que pasar demasiado tiempo en el poder te quema las neuronas, ¿no? A ver, quien estuvo también en esta reunión importante allá en Boston ha sido el precandidato Rodrigo Paz, quien todavía continúa en Estados Unidos y nos dijo lo siguiente esta noche. Este fin de semana estuvimos en un foro muy importante, que es un foro generado por Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, del conocimiento mundial, donde participaron empresarios nacionales, internacionales, especialistas de orden internacional y también nacionales. Se generó un momento de reflexión sobre lo que pasaba en Bolivia. Estuvo también el respaldo, el apoyo del señor Marcelo Claure y de otros empresarios bolivianos de orden internacional. Lo importante de esto es de que Bolivia le falta dólares. Lo importante de esto es que Bolivia necesita soluciones en economía, en la institucionalidad, la lucha contra la corrupción. Bolivia requiere una seguridad jurídica para poder atraer inversiones. En estos encuentros se generan debates. Si este encuentro se llevara en Qatar, en Dubái, en Madrid, en París,
o en cualquier otra capital del mundo o ciudad importante del mundo para debatir sobre el futuro de Bolivia y captar dólares, traer recursos, traer economía, hay que hacerlo. Si justamente lo que más nos ha hecho un daño casi mortal es aislarnos durante 20 años con los recursos de los hidrocarburos. 60.000 millones se gastaron en despilfarro, 40.000 millones de deuda interna y externa y 14.000 millones se gastaron del Banco Central. A estos lugares hay que ir todos para debatir, generar reflexión y ver cómo cambiar la economía. La economía para la gente. Las instituciones que hoy día son parte de la gran corrupción del masismo tienen que ser instituciones de servicio para la gente. Pero lo más importante, un país que se ubique en el ámbito mundial para captar inversiones con seguridad jurídica, generar empleo, establecer una nueva conducta de la patria. El gas se fue, el litio no llegó y lo que nos queda a nosotros es volver a ser atractivos a Bolivia en el mundo. Fue un evento muy importante y lo que hay que recalcar, siendo gobierno, hay que poner a Bolivia en el mundo. Y yo voy a participar de todos los eventos que me inviten para lo que requiere la gente. Dólares. Y en los Estados Unidos hay hartos dólares. Hemos venido al país de los dólares. Hay que venir a convencer de que queremos tener una nueva relación, un nuevo formato de Bolivia con el comercio internacional y darle un relanzamiento a la patria. Muy bien. A ver, vamos a ir ya en la parte final. Querida Sayuri, tienes un minuto ya para despedirte, por favor. Solo recordarles que en las reuniones académicas y la academia en sí no toma decisiones. Quizás nuestro sensual ministro de gobierno y ahora candidato no comprende eso. Nosotros no decidimos. En la academia se discute, se intercambian ideas, se pregunta uno si está bien hacer una u otra cosa y raras veces se llega a consensos. Eso es cierto, porque a veces uno tiene una postura, una idea, pero ahí está, se dan las opciones que podría haber, se piensan los caminos y lamentablemente a veces somos la voz de Cassandra, esa voz que dice cuidado, porque estamos mal, si no tomamos decisiones ahora las cosas no van a cambiar, y a veces la población, las autoridades se pierden en esos caminos hechos de piedritas, de colores, de hablar de ideologías, de imperios, de conspiraciones, de malos caminos y qué sé yo, y a veces cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Mucho me temo, queridos amigos, que estamos en esas circunstancias. La sociedad boliviana no ha madurado lo suficiente, sus políticos tampoco, como para sentarse, consensuar y tomar decisiones que sí pueden cambiar nuestro rumbo económico. Lamentablemente vamos a tener décadas perdidas y bueno, toca nomás, nos va a tocar fondo, así que prepárense para la inmersión. Sayuri, gracias, muchas gracias por habernos acompañado y por darnos el detalle de esta reunión. Gonzalo, te escuchamos también este minutito final. Sí, bueno, creo que ha sido un encuentro sumamente interesante y espero que todos los candidatos han tenido consultoría gratuita. Decenas de personas han compartido con ellos preocupaciones, datos, informaciones sumamente valiosas. Y quienes tienen que tomar decisiones y hacer propuestas son pues los políticos. Nuestra tarea fue socializar información, discutir, ver perspectivas, analizar de un lado, analizar del otro, ¿no? Y eso es lo que se hace en este ambiente. Y lo bueno es que esto lo venimos haciendo hace 20 años. Lo hacemos todos los domingos, lo hacemos en seminarios, en talleres, en videos, y esa es nuestra labor. La construcción de narrativas alternativas, de propuestas diferentes, de reinventar la economía. El mundo de las ideas no muerde, no hay que tenerle miedo, ¿no es cierto? Y eso creo que es lo más importante. Y ojalá que esto pues lo sigamos haciendo. Yo tengo un seminario en La Paz la próxima semana, después tengo Cochabamba. Entonces, este asunto de que solo en Estados Unidos y por qué han ido a Estados Unidos, pues muestra una visión muy limitada de la importancia que tiene pensar Bolivia a partir del mundo y el mundo a partir de Bolivia, ¿no? Entonces tenemos que abrir la mente, tenemos que entender que las ideas no muerden, ¿no siento que las ideas son el primer elemento para transformar la familia, la institución, la empresa y el propio país. Entonces creo que ha sido una oportunidad muy interesante para compartir. Y para finalizar les debo decir
que muchas veces en estos seminarios no es tan interesante lo que se discute en el plenario, sino en los pasillos, donde se construyen amistades, se hacen contactos, uno suaviza las relaciones, conoce a las personas de manera mucho más humana, muestra que no son como uno se lo pinta o se lo imagina o se lo ve, y pues son en los pasillos que se construyen muchas veces puentes de comunicación, porque este país lo que va a necesitar es puentes entre diferentes sectores. Solos no se va a resolver este asunto. No es un problema de un individuo, de un partido político. Están dejando un desastre en la economía, y eso lo hemos visto en detalle, tan grande que vamos a tener que unirnos para poder salir del hueco en el cual nos están dejando. Apelar a nuestra inteligencia colectiva, apelar a la capacidad de integración y de redes de trabajo, apelar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, a nuestros académicos, porque todos tenemos que empujar fuertísimo, porque están dejando un país en pedazos. Y vamos a necesitar del aporte de mucha gente. Vamos a tener que ser capaces de ser resilientes y entender que de esto salimos juntos. Yo en esto, para terminar, en este seminario he insistido muchísimo que el cambio profundo está en un shock de capital humano, en la conquista del planeta educación, porque más allá de los indicadores macroeconómicos que son un desastre, los estudiantes bolivianos, solo 3 de cada 100 estudiantes ha pasado una prueba de matemática internacional. Eso es criminal, ¿no? Porque con ese stock de capital humano, con 3 estudiantes nuestros sabiendo sumar y restar, no vamos a poder cambiar esta economía y esta sociedad. Por lo tanto, necesitamos conquistar el planeta educación. Ese es un mensaje que yo he dado en esta reunión. Gracias, Gonzalo, gracias a Yuri, qué lindo haber conversado con ustedes. Me voy a quedar con esa frase de Gonzalo Chávez: las ideas no muerden. Realmente es interesante. Gracias, hasta una próxima oportunidad, que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.